Qué privilegio ser un periodista perseguido por decir la verdad y hacer las cosas bien. Yo nunca hice una pregunta complaciente. Yo nunca coordiné una entrevista para complacer a alguien o para atender los intereses de alguien. No me arrepiento de haberle dicho al fiscal que en Venezuela había crímenes de lesa humanidad. No me arrepiento de haberle dicho en esa misma entrevista al fiscal que en Venezuela se estaban cometiendo actos de tortura en las mazmorras del régimen. Y mucho menos me arrepiento de haberle dicho a ministros de este país que cómo explicaban que mientras un país comía de la basura, los ministros comían caviar con los pranes en las cárceles venezolanas. Soy Halim Naim, comunicador social mención periodismo, especialista en análisis internacional y diplomacia, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales y hoy soy periodista en el exilio. ¿Por qué decidiste salir de Venezuela? Eso no fue una decisión. Yo no decidí salir de Venezuela. A mí me obligaron a salir de Venezuela. Una decisión es algo que tú haces por gusto, no por obligación. Yo quisiera estar en mi país. Entonces yo no decidí salir de Venezuela. A mí el régimen me obligó a salir de Venezuela. ¿Por qué? Porque era insostenible ejercer una profesión con sentido crítico, ejercer una profesión como la venía ejerciendo, haciendo comunicación social y periodismo durante 14 años. Fui víctima de persecución y amenazas en el año 2014, en el año 2017, las más recias en el año 2019 y 2020, y pues una escalada superior en el año 2024. Ya no podía estar en Venezuela, ni por mí, ni por mi familia, ni por el bien de mi profesión. Estar en Venezuela para mí, ojalá no le pase a más nadie, ya era ejercer la profesión a medias, y yo no estaba dispuesto a ejercer la profesión a medias. Entonces yo no decidí salir de Venezuela, decidieron por mí. Precisamente en Venezuela muchos te conocen por lo crítico que eran tus entrevistas, de los programas que has hecho como Primera Página y Francas Noches. Tuvo un desenlace parecido, ¿no? Precisamente por esa forma en la que tú ejercías el periodismo en Venezuela. ¿Cómo fue ese proceso de formar parte de una profesión que consiste en contar la verdad y precisamente ser esa misma la razón por la cual estos programas desaparecieron y te desterraron de tu profesión en Venezuela? Fue lo más gratificante que viví en mi vida. Qué privilegio ser un periodista perseguido por decir la verdad y hacer las cosas bien. Yo amo la verdad. Yo estoy enviciado con la verdad. Para mí decir la verdad no era una opción, era una obligación. Y si por decir la verdad pasó lo que pasó, pues mañana tengo una historia de orgullo que contarle a mi hijo. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Fue un proceso duro, pero fue un proceso hermoso. Poder tener al frente a cuantas personas con espacios de poder elevados y poder decirle las cosas como se las dije y poder preguntarle las cosas como se las pregunté sin importar en la posición política que estén, es quizá una de las cosas más hermosas que me ha pasado en mi vida. Yo no estudié periodismo porque no tenía que estudiar. Yo estudié periodismo porque yo tengo la vocación de decirle la verdad al país. Y hoy te puedo decir que en todo ese proceso durante tantos años, yo nunca le mentí a Venezuela. Yo nunca hice una pregunta complaciente. Yo nunca coordiné una entrevista para complacer a alguien o para atender los intereses de alguien. Entonces, mi proceso fue hermoso, fue increíble. El exilio duele, pero más duele la patria. Muchísimo más duele la patria. Entonces yo no iba a dejar que la patria me doliera estando en la patria. Yo por la patria hacía lo que sea. Que la consecuencia es el dolor del exilio, qué chévere. Qué bueno, pero no me dolió la patria estando en mi país. Ahora me duelen dos cosas. Ahora me duele el exilio y no poder decirle la verdad a mi país desde el país. Pero yo estoy seguro que esto no termina. La historia sigue. Yo ahorita estoy en el exilio, haciendo el trabajo, diciendo las cosas que tengo que decir. No me arrepiento de absolutamente nada.
No me arrepiento de haberle dicho al fiscal que en Venezuela había crímenes de lesa humanidad. No me arrepiento de haberle dicho en esa misma entrevista al fiscal que en Venezuela se estaban cometiendo actos de tortura en las mazmorras del régimen. Y mucho menos me arrepiento de haberle dicho a ministros de este país que cómo explicaban que mientras un país comía de la basura, los ministros comían caviar con los pranes en las cárceles venezolanas, mientras ella era ministra de Asuntos Penitenciarios. Yo no me arrepiento de nada. Mi proceso fue un proceso hermoso. El exilio dolió, pero no me arrepiento de nada, de nada. Por lo menos no tengo dolor de país. Yo hice por mi país lo que tenía que hacer y lo voy a seguir haciendo. No me importa el dolor del exilio, no me importa. En tus programas, una de las cosas que caracterizaba eso era que tú tenías la oportunidad de verte cara a cara con ambos bandos. Sí. Entrevistaste a personas del chavismo y entrevistaste a personas de la oposición. Y algunos opositores que decían ser opositores y eran chavistas también. Los famosos alacranes. Sí, señor. ¿Qué fue lo más duro para ti de esas entrevistas y de verte cara a cara con las dos caras de la moneda que se vive en Venezuela, cuando incluso el pueblo venezolano tampoco confía en la oposición? Verle la cara al descaro, eso fue muy duro. Verle la cara a la podredumbre de la política venezolana. Verle la cara y oler la putrefacción de la política venezolana. Eso fue muy duro. Fue muy duro tener que meter por Venezuela las manos en el fango, en el lodo o en el excremento para sacar a ese político lleno de excremento y mostrárselo al país. Eso dolía muchísimo, porque de eso estaba hecho Venezuela. Y de hecho de eso estaba hecha la política venezolana. Y a mí me dolía tener que mostrarle eso al país. Pero si no se lo mostraba yo, ¿quién? Esa era la responsabilidad que yo sentía. En Venezuela hay periodistas excepcionales, increíbles. Y yo sé que a todos les duele lo mismo. Oler la putrefacción de la política venezolana. Está podrida. Desde los cimientos, desde los cimientos. El chavismo, el alacranato y algunos sectores de la oposición también. Yo vi el alacrán en el maletín mordiendo a muchos políticos. Yo sí vi un maletín con dinero rodando en la asamblea. Yo sí vi gente cobrando. A mí me ofrecieron dinero para ser candidato en las elecciones parlamentarias, que abolían por completo el proceso de la elección parlamentaria del año 2015, que seguía su curso por todo lo que sabemos que ocurría constitucionalmente en Venezuela. Yo ese dinero lo rechacé. Luego vi a otro colega siendo candidato en esa elección. Bien por ellos. Bien por el que agarró el dinero y logró saldar una realidad económica. Pero yo creo que yo dormí más tranquilo que ellos por mucho tiempo. Y sigo durmiendo tranquilo. Desde el exilio y sin los bolsillos llenos, pero con la tranquilidad y la satisfacción de haber sido honesto con mi país y de no meterme en el barril del excremento. ¿Sí? Por eso yo los llamo así. Eso es otra lucha, ¿no? La parte moral de lo que es ser periodista en Venezuela. Tienes dos caminos. O sigues luchando por la verdad y te vas al exilio como te sucedió a ti, o te llenas los bolsillos. ¿Qué opinas tú de esa digamos, dualidad de elegir hoy en Venezuela, con la situación como está, que cada vez es peor, cada año que pasa es peor, entre ser un periodista con moral y dignidad o a venderse al régimen? Es que el simple hecho de dudar y empezar a manejar otra opción ya te hace un inmoral. Para mí no había otra opción. Para mí la opción de llenarme el bolsillo y darle la espalda a Venezuela no era una opción. Entonces, ya simplemente pensarlo te hace un inmoral. Si yo pienso en la infidelidad a mi esposa, ya yo soy infiel. Y lo mío con Venezuela era una relación de amor, pero de amor profundo. Yo no podía hacerle infiel a mi país. No podía. Entonces, ¿qué opino de la dualidad? Para mí no había una dualidad. Para mí no había dos opciones. Había una sola. Y el que piensa en la otra opción, pues qué chévere. Pues qué chévere, que siga en Venezuela
siéndole infiel a su país. Pero la infidelidad tiene patas cortas. Y las mentiras al final siempre van a salir a la luz. Entonces, entre el dinero y la moral, solo tenía la opción de la moral. Yo tengo un código de ética con el que me comprometí el día que me gradué de periodista. Y a ese no le soy infiel tampoco. Ese código de ética para mí es la Biblia, es la constitución de este ser humano. Y por eso lo he dicho. Ay, Jalín, pero entonces tú estás hablando ahora como un político, ¿no? El día que tenga aspiraciones políticas, el periodismo quedará de un lado, ¿no? Hasta que desista de mis aspiraciones políticas y volveré al periodismo. Yo no estoy descartando absolutamente nada en mi vida, pero todo lo que haga lo haré siendo fiel a mis convicciones, a mi código de ética y a mi país, que necesita tanta moral. Y no me estoy dando golpes de pecho, ni estoy actuando como un moralista, ni estoy dejando de lado a aquellos que siguen luchando en Venezuela de manera honesta, porque hay muchísimos colegas, políticos, servidores públicos que lo están haciendo bien y que yo sé que lo van a seguir haciendo bien. Para ellos tampoco hay dos opciones. Lo que pasa es que la ruleta no les ha tocado y ojalá no les toque, porque necesitamos gente que siga haciendo el trabajo allá adentro, ¿no? Eso es necesario. Entonces, cuando tú me dices la dualidad entre la moral y llenar, no existe. Para mí no existió. Quizá por eso estoy aquí. ¿Qué fue lo que hizo molestar a esas personas que empezaron a...? Ser periodista es una amenaza para el régimen. Decir la verdad es una amenaza para los enemigos de la verdad. ¿Hay alguien más enemigo de la verdad que un dictador? Por supuesto que no. Un dictador nunca va a decir que es un dictador. Jamás. Jamás. Entonces, aquellos que viven la ilusión de una revolución inexistente, les digo que esa revolución fue enemiga de la verdad desde el principio. Se fomentó en la mentira, en la falsedad, en la ideología inexistente. Es un sistema malsano, es un sistema corrupto y mentiroso. Entonces ya ser periodista es una amenaza. ¿Cuántos intentos tuvieron de eliminar la carrera en Venezuela? ¿Cuántas veces hubo destellos de intención por parte del régimen de eliminar la carrera de periodismo? Porque ellos podían formar a periodistas de manera más sencilla, haciendo la carrera más corta, ¿sí? Haciéndolo más comunitario, más aguas adentro, claro, más manipulable. Claro, muchísimo más amañable. Por eso querían eliminar la carrera. Pero la academia en Venezuela se ha resistido a tal punto que yo como profesor universitario eduqué a mis alumnos para la verdad. Ellos cada uno tomará su camino. De hecho, tengo alumnos que están trabajando para el régimen. Duelen, pero fue justamente un alumno el que me llamó y me dijo, te están buscando y te tienes que ir de Venezuela. Porque está trabajando con ellos, pero no se olvida que lo formé, que lo eduqué y que le enseñé a decir la verdad. Y yo sé que algún día, él podrá decir la verdad en libertad. Yo voy a trabajar desde aquí para que él pueda hacerlo. Yo estoy seguro que va a poder hacerlo. Entonces, ya ser periodista es una amenaza. Ser periodista es un trabajo de derechos humanos. Luchar por la libertad de expresión es una amenaza para el régimen. ¿Cuándo comenzaron las amenazas? Cuando por cuestiones del destino y de la vida me tocó cubrir esa fuente tan temida que era la política venezolana. Por ejemplo, pasar por Primera Página era tu carta de salida de Globovisión. Ese era el programa que te sacaba del canal. ¿Y cuando te pusieron ahí, tú sabías que...? No. Yo cubría las fuentes internacionales. Un día mi compañera de trabajo sale del canal, dice que tiene que salir, se despide en pantalla, yo hago un comentario de su salida, días después sale mi otro compañero, los dos cubrían nacionales, días después sale el de deportes, la chica de espectáculos toma vacaciones, era un programa de 2 horas y media y me quedo solo haciendo un programa de 2 horas y media.
Me toca asumir nacionales, me toca asumir internacionales, me toca asumir lo que tenía que asumir. Yo le pregunté a mis compañeros que si veían mal que yo siguiera en el canal. Yo era más joven y más nuevo que ellos, que algunos. Y la verdad su respuesta fue generosa. Y me dijeron que yo ya tenía tiempo haciendo lo que hacía en el canal y que tenía que construir ahora desde ese espacio mi futuro, mi historia como periodista frente a la pantalla, desde el sentido crítico, porque ya yo venía haciendo varios espacios, ¿no? Y al momento de asumir esa responsabilidad de hacer nacionales, de hacer política nacional y hacer preguntas, tenía dos opciones. O cuidaba el canal, o me cuidaba yo. ¿Sí? Y yo decidí por mí. Yo decidí por mí. Es que si los dueños de los medios de comunicación tuvieran la carrera de periodismo, la realidad en Venezuela sería otra. Pero son empresarios cuidando su empresa. Y yo tenía dos opciones. O atendía al empresario o atendía mi código de ética. Y yo decidí atender mi código de ética. Y ahí comienza la persecución y la amenaza. Cuando la palabra ética sale a la luz, el inmoral empieza a retorcerse. Y el inmoral se retorció a tal punto de que en cadena nacional empezaron a hacer alusión a mi trabajo, de que el señor del Mazo todos los miércoles hablaba de mi trabajo, y pues los ministros que tuvieron que molestarse se molestaron. Pero donde molesto, amanezco. Y yo amanecía todos los días molestando, y eso me encantaba. Me encantaba porque al final es mi rol. Al final es mi rol. Yo no quiero ser enemigo de nadie, pero la ética es enemiga del mentiroso y del inmoral. Y eso es todo. Eso era lo que ocurría. Yo no hice nada para molestar a nadie, yo solo hice preguntas. Yo pregunté lo que el país quería saber. Eso es todo. Pero cuando tú sacas la verdad con cucharita y metes las manos en el excremento para mostrar a ese político embarrado o ese ministro embarrado, ese ministro se va a vengar. Y la venganza era esa, dejarme sin espacios. Pero yo siempre buscaba la manera de poder decirle la verdad al país. Se les olvidó que existían medios alternativos. Se les olvidó que existían las redes sociales. Se les olvidó que yo no necesitaba de un canal para hacer lo que hacía. Mi público no era un público de ningún canal, mi público era mío. Uno mismo lo construye. Yo lo construí con mis propias manos y no me abandonaron. Donde he estado me han acompañado, afortunadamente, porque quieren escuchar la verdad. ¿O es que los periodistas que dicen la verdad en Venezuela, el público es del medio de comunicación donde trabajan? El público lo construyeron ellos. Ese público es de ellos, fomentado por ellos, es mérito de ellos. Y afortunadamente los siguen escuchando. Admiro a muchos colegas que siguen en Venezuela haciendo el trabajo. Los aplaudo desde acá. Ojalá puedan seguir allá, lo repito. Pero que recuerden que ellos no son el medio. Ellos no son el medio de comunicación donde trabajan. Ellos son lo que ellos han construido. Y eso yo lo descubrí después, cuando fui madurando como periodista. Yo construí mi propio mérito. Yo construí mi propia profesión. A mí no me la construyó un canal de televisión. Ah, ¿fue una plataforma? Sí, seguro que sí. Pero hacer las cosas bien no depende del canal donde trabajes. Hay muchos que seguían trabajando junto a mí y lo hacían mal. Y no mal porque hablaban mal en pantalla. Lo hacían mal porque eran fieles al empresario que cuidaba el medio de comunicación. No eran fieles al país. No eran fieles a la verdad. No eran viciosos de la verdad. No cuidaban al público. Y cuidar al público no es decirle al público lo que el público quiere escuchar. Cuidar al público es darle al público el contenido que el público necesita para esclarecer sus dudas. ¿Cuántas dudas hay en Venezuela? ¿Cuántas dudas hay en el exilio, por ejemplo? Hoy, ¿cuánta gente está en duda en el exilio? ¿Qué va a pasar el 10 de enero, por ejemplo? Yo no tengo la respuesta, pero yo tengo preguntas que hacer para que la gente vaya construyendo una hipótesis de lo que pueda ocurrir.
el 10 de enero. Y esa es mi función. Yo tengo que ser boca, ojos, nariz, oído de la gente. Pero hay periodistas que se han olvidado de ese rol y de esa función. ¿Sabe cuántas dudas hay en Venezuela? ¿O cuántos perseguidos hay en Venezuela también buscando respuestas? ¿Sí? Buscando verdades. El exilio no es solo del perseguido por el SEBIN o por el régimen. Cualquier migrante que también decidió salir de Venezuela también es un perseguido. Al migrante que salió de Venezuela por falta de empleo lo persigue el hambre. Y eso es culpa del régimen. Al migrante que salió de Venezuela porque le secuestraron a un familiar o porque le metieron preso a un familiar, él no es perseguido por el SEBIN, pero lo persigue la inseguridad, la incertidumbre. Al que salió porque no tenía dinero lo persigue la economía, la falta de plata. Al que salió porque le robaron un negocio o porque entraron unos delincuentes con un arma, le quitaron plata, lo persigue la inseguridad. ¿Y eso es culpa de quién? ¿Eso es responsabilidad de quién? Eso también es persecución. El hambre, la falta de servicios, eso es persecución. La necesidad de vivir mejor es porque te está persiguiendo el mal vivir en Venezuela. Eso es persecución. No necesariamente te persigue el régimen de manera directa o te persigue el SEBIN. Todo el que cruzó la frontera hasta por decisión propia para buscar una mejor vida es porque lo perseguía la mala vida en Venezuela. Eso es una forma de perseguir. ¿Qué pasó exactamente después del 28 de julio que te empujó a salir de Venezuela? 6 amenazas seguidas. 6. Me buscaron en la dirección que aparecía en mi RIF. Ya yo no vivía allí. No había actualizado el RIF. Dijeron que iban a arreglar el internet en una casa que ni era mía, ni estaba mi nombre, ni tenía internet. ¿Sí? Luego fueron a otra dirección donde ya tampoco vivía, a donde me había mudado en el año 2020 justamente por el fastidio y la persecución que me tenían cuando trabajaba en ese programa que mencionaste. Me mudé a 35 minutos de la capital. Hasta allá fueron a dar, pero ya yo no vivía allí. ¿Sí? Amenazas por teléfono, amenazas en carros sin placa con personas encapuchadas. Interceptaban el carro. Yo saqué a mi familia el 30 de julio de Caracas, 2 días después de la elección, en la segunda amenaza. La primera fue el 28, la segunda fue el 29, el 30 saqué a mi esposa y a mi hijo. Y luego de 90 días pude verlos acá en Colombia. ¿Qué pasó? Que perdieron. Eso fue lo que pasó. Y estaban dando pataletas de ahogado. Pero eso es algo que no van a poder revertir. Lo que pasó el 28 de julio ya pasó. Ellos ya perdieron. Y hay una sola prueba de esa elección. La tiene la oposición en sus manos y es la victoria de Edmundo González. ¿Qué pasó? Que yo dije que ganó Edmundo, como lo dijeron otros colegas, que también están aquí en Colombia. Eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Que la alternativa que yo usé, que fue La Silla Franca, que fue mi podcast, porque ya no tenía espacios en medios nacionales para poder hacer lo que tenía que hacer y tenía que recurrir a medios alternativos. Y yo me rehusaba a seguir ya líneas editoriales en un país donde las líneas editoriales tenían que adaptarse a juro para poder subsistir. Abrí una alternativa. ¿Qué pasó? Que esa alternativa los amenazó. Y el día 30, cuando fui a grabar, porque yo grababa todos los martes religiosamente, ya no pude entrar al estudio. Y semanas después me enteré que en el estudio ya no había nada. Eso fue lo que pasó. ¿Ellos se llevaron los equipos? Si pudiera saberlo, te lo diría. Pero alguien los debe tener. Que yo voy a decir, ¿los agarraron ellos? No lo sé. Ojalá los encuentren en algún lado. O lo habrán vendido a precio de gallina flaca. Porque además la ignorancia, ellos intentan seguir y salir corriendo de la ignorancia, pero ¿qué va? La ignorancia la tienen pegada a ellos. ¿Cómo fue para ti salir de Venezuela y estar 90 días sin ver a tu esposa y a tu hijo? El momento más duro de mi vida.
Yo nunca había vivido una etapa tan difícil. Nunca. Jamás. Agradezco a cada organización que tendió la mano. Agradezco a los que me abrazaron acá en Colombia. A los que sin tener un papel me decían, bueno, no importa, ponte a hacer lo que sabes hacer y desahógate. Agradezco a los que me ayudaron a salir del abismo emocional en el que estaba sumergido. El momento más difícil de mi vida. ¿Sentiste miedo? Totalmente. Salir sin nada. Sin nada. ¿Tuviste algún contratiempo cuando decidiste cruzar la frontera? Sí, me detuvieron en el comando, en un comando de la Guardia Nacional entre Barinas y Táchira. ¿Te reconocieron? Sí. Y me dijeron que estaba en una lista. Y había 3 carpetas. Una decía políticos, una decía periodistas y una decía ONGs. ¿Recuerdas qué número eras en la lista? No vi la lista. Pero ellos decían que era rápido, pero estaba en la lista y que además yo vi que no revisó demasiado para poder encontrarme. Sin embargo, la llamada que yo recibí el día 27 de agosto me decía que era el tercero de la lista. Y el primero ya estaba fuera del país. Y enseguida llegué a Colombia, lo busqué y conversamos. Yo nunca vi la lista como lista, yo vi una carpeta. No, nunca la pude revisar. Ojalá, créeme, que a mis colegas los hubiese advertido. Y muchos de ellos ya estuvieran aquí. Sí, pues ya ellos sabían que te estaban buscando y era evidente que estabas saliendo del país. Porque el dinero compra cualquier cosa. Y alguien pagó por mí. Yo necesitaba salir, yo soy papá. Y soy esposo. Y soy cabeza de familia. Y tengo una niña en camino, que nace dentro de nada. Unos días falta. Yo no podía quedarme allí. Yo no podía quedarme allí. Es que ¿a quién le soy útil estando preso? Ay, es un acto de valentía, te hubieses quedado. Y no. No. Porque ahí sí es verdad que iba a ser silencio. Y el silencio es un puñal, un veneno. El silencio me desgarra, me mata el corazón. Es la muerte cerebral de un periodista. Yo no podía estar en silencio. Y la cárcel era el silencio. Bien, entonces yo tenía que salir. Estas organizaciones que me ayudaron a salir, pagaron. Saliste de Venezuela, llegas a Colombia. ¿Cómo es hacer periodismo fuera de Venezuela, pero sin abandonar lo que está sucediendo en Venezuela? A mí me gustaría decirte que cuando llegué a Bogotá me sentí del todo libre, pero no. No, porque una parte de mí sigue apresada en ese régimen. ¿Sí? Sobre todo antes de que saliera mi familia, mi esposa y mi hijo. No podía ser del todo libre. Pero cuando pisé Cúcuta, de cierto modo, y sobre todo después del episodio entre Barinas y Táchira, esas 3 horas terribles que viví, te puedo asegurar que irónicamente en otro lugar sentí paz. Me senté y pensé, esto es lo mejor que puede pasar en este momento. Respiré y decidí hacer periodismo desde Colombia. ¿Cómo? Informando a Venezuela. No es muy distinto. No es muy distinto. La única diferencia es que las amenazas disminuyen. Tú igual sientes miedo por tus seres queridos. Pero sabes que nadie va a venir a robarte los equipos ni a tocarte la puerta para llevarte o para silenciarte. Entonces, irónicamente, te sientes más libre en la casa de al lado que en tu propia casa. Entonces me tocó vivir donde el vecino,
porque el vecino me da la libertad de poder decir. Pero ojalá el vecino no caiga en lo mismo. Eso me tiene preocupado, muy preocupado, muchísimo. Porque veo destellos, muchos destellos, de esa mala intención que se percibía en el año 99 en Venezuela. Entonces, bueno, yo hoy estoy donde el vecino, siendo libre, informando a mi país, en un pequeñito espacio, con la sencillez y la humildad que requiere el caso, pero haciéndolo con todo el cariño del mundo, haciendo lo que sé hacer. Para eso me formé. En Colombia, precisamente por ser uno de los países que más ha acogido la migración venezolana, el vecino, como le dices tú, hay muchas historias de venezolanos. Muchísimas. Que además cuentan un pedacito de lo que está sucediendo allá. ¿Cuál es y cuál va a seguir siendo tu aporte para que todo lo que está sucediendo, porque hace un momento yo precisamente estaba grabando y decía que el exilio de los periodistas venezolanos es una nueva forma de contar lo que está sucediendo en Venezuela al mundo? Sí, es una manera de ser resiliente, esa manera de pensar, ¿no? Es una nueva forma de contarle al mundo lo que está ocurriendo con los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Y ahora mi responsabilidad es doble. Ahora ya yo no le cuento la historia solo a los venezolanos de adentro. Claro, ya no la cuento desde adentro, desde Venezuela. Pero estar aquí no es muy distinto. La cantidad de venezolanos que consigues en las calles, en los transportes públicos, en las esquinas, ellos son una historia. Ellos son mi responsabilidad informativa. Yo tengo una responsabilidad con ellos. Y a ellos me debo ahora también. Ahora ya yo no le cuento la realidad de Venezuela solo a los venezolanos. Ahora mi responsabilidad es con los venezolanos por el mundo también. Y entendí que existe una nueva Venezuela regada por el mundo, distinta, que está aprendiendo cosas, que está emprendiendo cosas, y que en el momento que todo cambie, que falta muy poquito, vamos a volver. Y sobre todo los que ya han construido esa historia, esa memoria histórica aquí, en el exilio, van a tener mucho que aportarle al país. Muchísimo. Yo estoy ansioso de ver ese cambio. Pero estoy ansioso de ver el cambio para ver esa ensalada de conocimientos que va a venir para Venezuela, que me va a parecer genial, y que ahora mi responsabilidad, desde la tranquilidad de la democracia, desde la tranquilidad de la libertad, es poder mostrarle al venezolano que va a volver y que va a estar dentro de su país, porque estoy seguro de eso, lo grande que somos. Mira, hicimos periodismo en la época más difícil de Venezuela, porque es que las dictaduras venezolanas fueron color de rosa comparadas con las latinoamericanas. Mientras en Latinoamérica comían cables, en Venezuela comíamos caviar. Y ahora la historia dio la vuelta. Y nos tocó a nosotros, ¿sí?, ser quienes diéramos migrantes. No ser quienes los recibiéramos, como pasó en su momento. Venezuela está hecha de una mezcla interesantísima, que la hizo grande, que la hizo poderosa, que la hizo económicamente pujante. No fueron los gobiernos nada más. Fue la capacidad de la gente. Y el gobierno tiene dos opciones. O destruyes la capacidad, que es lo que hizo la revolución del siglo XXI. Acabas con el aparato productivo. Desgarras al empresario. Lo sacas a patadas. O lo dejas ser y crecer y aportar. Cuando vuelva la emoción de la libertad y la democracia, van a dejar que vuelvan a ser, a ejercer, a aportar y a hacer crecer a Venezuela. Y a mí me llena de emoción poder estar allí para contarle a la gente lo que está ocurriendo con el crecimiento de un país que va a crecer rápido porque su gente está hecha de hierro, porque ejercimos en el momento más difícil y cuando nos toque ejercer en el momento más sencillo, seremos los mejores profesionales del mundo. Ya lo somos. Ya lo somos. Imagínate tú hacer periodismo en un país en dictadura y todavía hay gente que lo hace. Yo lo hice hasta hace 3 meses.
Pero hay algo y es que, digamos, muchos venezolanos dentro del país, con todo lo que ha sucedido, como esta política y lo que ha llevado la revolución a Venezuela ha hecho que muchos sectores se corrompan. Totalmente. ¿Qué va a pasar con el periodismo cuando cambie el gobierno? O sea, va a ser complicado enmendar porque tú bien lo decías, hay personas que todavía se venden, que uno los ve en redes sociales y uno dice, yo los veo y digo, ¿cómo esta persona se puede llamar periodista? Yo tengo una premisa de vida. El mal y el bien se turnan. Y hemos vivido 25 años con el mal. Fueron demasiados. Yo estoy seguro que cuando llegue el bien llegará y será para siempre. ¿Sabes cuántos venezolanos hay afuera haciendo las cosas bien? ¿Sabes cuántos hay adentro haciendo las cosas bien? ¿Tú crees que los malos son más? Lo que pasa es que los malos sí están unidos, haciendo daño. Pero llegará el momento en que los buenos nos unamos para hacer el bien. El mal y el bien se turnan. Hemos vivido muchos años con el mal. Cuando llegue el bien llegará y será para siempre. Te acordarás de mí. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Halim, ya... Entiendo que en tu juventud te preocupa muchísimo. Y en mi juventud también. Pero el Quijote lo dijo, el mal y el bien se turnan. Y era un momento muy rudo, en pleno desierto, cuando ya no podía más. Y él solo pensaba en que el mal y el bien se turnan. Y cuando llegue el bien, después de tantos años con el mal, llegará y será para siempre. De eso yo estoy seguro, porque estoy dispuesto a construir el bien. Ese bien lo construimos tú y yo. Desde afuera o desde adentro, pero lo construimos. Y ahorita estamos en una lucha, en una pugna constante. Esto es una lucha del mal contra el bien. Esto es una lucha del mal contra el bien. Y el bien tiene que ganar. El bien ganó el 28. El bien ganó el 28 de julio. Pero el mal es así. Tramposo, mentiroso. Amaña los procesos. Pero esta vez no les resultó. Fueron muchos años con el mal. Ya el bien llegó y será para siempre. Eso tenlo por seguro. ¿Alguna vez contemplaste en toda tu trayectoria periodística, sabiendo lo que tú estabas dispuesto por tu profesión y por el país, contemplaste vivir esta historia? Nunca. Pero sí sabías Que era es posible. que tus preguntas, tú Da- sabías lo que estabas haciendo. Sí, pero yo nunca busqué esto. Yo no creo en la inmolación. A mí no me gusta la gente que se inmola y que empieza a hacer dramas para ganar algún tipo de fama o de seguidores. No, yo creo que hay que hacer el trabajo bien y que el trabajo hable por uno. Yo sabía lo que estaba haciendo, sí, claro, yo estaba haciendo periodismo. Eso no es un delito. Lo que pasa es que en Venezuela se ha convertido en un acto de valentía hacer preguntas. Eso no es un acto de valentía. Eso es periodismo. Yo no soy un valiente por hacer preguntas. Ah, el periodismo es la carrera de los valientes. Claro, en un país donde hacer preguntas es un delito, si haces preguntas eres un valiente, un arriesgado. ¿Sí? Yo nunca contemplé esto. Yo nunca lo hice para esto. Si yo quería buscar futuro, no me venía a Colombia. ¿O sí? ¿Es Colombia el país del futuro? ¿La gente busca Colombia para buscar futuro? No. No. Pero aquí me tocó construir lo que tengo que construir por ahora, hasta este momento. Voy a tener a mi hija acá, voy a seguir creciendo acá. ¿Y sabes por qué nunca lo contemplé? Y por qué nunca quise ni siquiera estar tras las rejas, a pesar de que en algún momento lo estuve hace mucho tiempo. Porque al periodista no lo pelea nadie. Cuando el periodista cae en prisión y se instala una mesa de negociación para sacar a los presos políticos, cada partido pelea a sus presos. Y los periodistas no están sentados en la mesa de negociación, ni son parte de la lista a negociar. El periodista que cayó preso en 2014, hay muchos que siguen presos, porque a ellos nadie los negocia. El periodista tiene que buscar manera de negociar desde adentro
o desde afuera sin sentarse en las mesas políticas. Entonces es bueno que este espacio exista para que quienes se sientan a negociar presos en algún momento se acuerden de mis colegas que están detenidos, que ellos dan dolor de patria también. Ellos sí son dolor de patria para mí, además de los políticos, por supuesto. Cualquier preso que esté tras las rejas injustamente, duele mucho. Pero algunos tienen la esperanza de ser negociados en una mesa. El periodista no lo negocia a nadie. No sientan al Colegio Nacional de Periodistas en la mesa de negociación. O no sientan a un periodista como yo en la mesa de negociación a pelear por los derechos de mis colegas. Entonces yo nunca contemplé ni que me metieran preso, ni mucho menos el exilio. Pero esta es mi realidad y la abrazo. La abrazo, la acepto, la asimilo y se lo digo al mundo. En Venezuela no se respetan los derechos. En Venezuela se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. En Venezuela sí se cometen crímenes de lesa humanidad. Yo que soy estudioso del tema internacional porque en eso me especialicé, a los señores de la Corte Penal Internacional, las investigaciones ya dieron resultados. Y si las investigaciones ya dieron resultados, ya tiene que haber una sentencia. ¿Qué espero? Y a la comunidad internacional, dejen de esperar resultados de unas investigaciones que ya dieron resultados. Salden su deuda con la democracia venezolana. Venezuela le abrió las puertas a sus ciudadanos en algún momento y abrazó a Latinoamérica completa, a Europa completa, incluso a los Estados Unidos en algún momento. Con los brazos abiertos recibió a cuanto migrante llegaba a Venezuela. Hay una deuda histórica con el país. Y si la comunidad internacional va a seguir esperando una sentencia de un tribunal que sigue investigando cosas que ya dieron resultados, porque ya dijeron que hay crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad están contemplados en el Estatuto de Roma del año 1998. Son un crimen, son un delito penal internacional. Ya hay resultados. Ay, el proceso es lento. ¿Por qué? ¿Por qué? Y a la comunidad internacional que suscribió, que ratificó, que aprobó cláusulas democráticas en cuanto organismo internacional existía. Yo no quiero pensar que ellos firmaron con lápiz y ratificaron con lápiz las cláusulas democráticas que el gobierno venezolano violó con la sangre de los venezolanos. El lápiz se borra y la sangre no. Háganse responsables de eso que firmaron en algún momento. Desde el acta constitutiva de la Organización de Naciones Unidas contempla la necesidad de la democracia. El artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas habla de la solución pacífica de controversias. ¿Qué es la solución pacífica? Meter a la gente presa por pensar distinto. ¿Qué es la solución pacífica? Asesinar jóvenes. Pero se siguen sentando con el régimen venezolano, siguen negociando y siguen teniendo relaciones. Entonces firmaron con lápiz, no con tinta indeleble, esos compromisos democráticos en los organismos internacionales. La Carta Democrática de la Organización de Naciones Unidas, la cláusula democrática del Mercosur. Todos los organismos internacionales y regionales de integración tienen un apartado que habla de la democracia y la necesidad de que los países sean democráticos para mantenerse en el organismo y para mantener relaciones con ellos. Ya está demostrado que en Venezuela no hay una democracia. Si existiera una democracia en Venezuela, el 10 de enero no sería un reto para la política venezolana. Sería un hecho que Edmundo González estuviera juramentando el 10 de enero. Si existiera democracia, Elvis Amoroso no hubiese dicho la misma noche de las elecciones, con un escrutinio escueto, y habiendo dicho que no había emisión de actas, que Nicolás Maduro ganó las elecciones. ¿A quién engañan? A la comunidad internacional. Sean cónsonos con lo que profesan en los organismos internacionales y en sus discursos. Si usted recibe a un venezolano perseguido y no le da plenos derechos de refugio
y no le da plenos derechos al trabajo y no le da pleno derecho a poder subsistir desde que le entrega el salvoconducto, usted es cómplice del régimen venezolano. Porque ¿qué está logrando? Que esa gente vuelva a Venezuela. ¿Y qué va a pasar cuando vuelvan a Venezuela? Van a volver a ser presos de un régimen dictatorial. Eso es lo que quieren. Yo no les estoy pidiendo que le abran la puerta a la delincuencia, ni que le abran la puerta al vecino que de manera ilegal quiere venir a este país. Pero hay un derecho humanitario que hay que respetar. Hay un derecho humanitario que hay que respetar. Y el venezolano decente que salió perseguido de Venezuela merece que el derecho humanitario sea respetado por los países de acogida. No puede ser que el venezolano viva en mendicidad legal en los países a donde está llegando. Aquí en Colombia hay mendicidad legal de cierto modo. La gente no puede trabajar con un salvoconducto y es lo único que te dan. Y después te hacen esperar 6 meses. Y mientras tanto, ¿de qué vive el venezolano que se vino sin nada? Eso es complicidad. Eso es complicidad. ¿Sabes cuántas veces nos ha pasado por la cabeza volver a Venezuela? Y si volvemos y caemos presos, ¿quién es el culpable? Ya hay 2 gobiernos culpables. El régimen venezolano y el que no respetó el derecho humanitario y me dio mis plenos derechos por ser un refugiado. Eso es una realidad. Hay personas y hay gobiernos, como el de Colombia, por ejemplo, que se mantienen como que no saben ellos hacia qué lado es el que van a agarrar con respecto a la situación de Venezuela. Y ahí es donde se cae en cuenta que lo de Venezuela no solo perjudica a Venezuela, y va más allá del tema migratorio. También hay el tema de las políticas públicas, los intereses internacionales, los convenios, el amiguismo que hay entre gobierno y gobierno. Claro, a nadie le conviene más que Venezuela mejore que a Colombia. Creo que al país que más le conviene que Venezuela mejore es a Colombia. Colombia tiene varios problemas. El primero, no ve la diáspora venezolana como una oportunidad de crecimiento. Ellos están intentando fomentar eso en la gente y yo lo aplaudo. Ojalá lo logren. Venezuela, que fue un país que recibió a muchas comunidades del mundo, en su momento entendió que era una oportunidad de crecer. Árabes, italianos, españoles, portugueses vivieron en Venezuela y formaron en Venezuela oportunidades de empleo, de crecimiento económico. Le enseñaron a la gente a ser comerciantes, por ejemplo. ¿Sí? Colombia todavía no ve esa oportunidad de crecimiento en la diáspora venezolana. Primer error. Segundo error. No vamos a reconocer el resultado de las elecciones hasta que no muestre las actas. Si usted sigue pidiendo actas, en diciembre de 2024, usted es cómplice de Nicolás Maduro. Si usted necesita otra prueba, usted es cómplice de Nicolás Maduro. Pedir acta es complicidad. Yo no puedo decir, no reconozco el resultado de las elecciones, pero mantengo relaciones diplomáticas con Venezuela. Cuando habla Nicolás Maduro, habla el Estado venezolano. Eso es imposible. Si usted no reconoce el resultado, entonces en enero usted no reconoce la juramentación de Nicolás Maduro si Nicolás Maduro se juramenta. ¿Qué vas a hacer con las relaciones? ¿Cómo las mantienes? Ah, no, yo tengo relaciones con el canciller. No, eso no pasa, eso no es así. El que sabe cómo funciona el Estado y el gobierno entiende que cuando el presidente, que es el poder ejecutivo, habla el Estado. Y la diplomacia es un asunto de Estado. No puedo no reconocer el resultado, pero además sí mantener mis relaciones diplomáticas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces estamos cayendo en Colombia en el mismo tema de Venezuela. El sistema venezolano, el mismo sistema está intentando entenderse. El gobierno tiene 25 años intentando entender su sistema. Entonces en Colombia van a construir una nueva forma de hacer diplomacia. Yo quiero ver cómo lo van a hacer. Que me inviten porque yo quiero ser parte de ese proceso histórico que ellos van a vivir. De no reconocer el resultado electoral, pero mantener las relaciones diplomáticas. Eso no lo puedo entender. No sé cómo lo van a hacer. Entonces, los intereses, el interés de toda Latinoamérica tiene que ser que Venezuela cambie, que en Venezuela se alcance democracia y libertad. Ese tiene que ser el interés de todo el continente. Es más, de todo el mundo. Ese debe ser el interés.
El amiguismo. Todos sabemos qué ocurre. Todos sabemos que Venezuela es una plaza interesantísima para hacerle contra a los Estados Unidos, por ejemplo, en el continente. Para generar el fulano equilibrio en el continente, que es el patio trasero de los Estados Unidos. Y el bendito discurso revolucionario y resentido que nos vienen diciendo desde el año 98, en la revolución del siglo XXI, pero que viene desde los 50, con Fidel Castro en Cuba. ¿Bien? ¿Qué opinas tú de esa frase que dice de que si Chávez estuviera vivo, Venezuela fuera distinta? Fuera distinta. ¿Y quién dejó entrar el ELN a Venezuela? ¿Y quién protegió a Marulanda? ¿Y quién solapaba guerrilleros en Venezuela? No era Chávez. No era Chávez. ¿Y quién dejó a Maduro? No fue Chávez. ¿Y quién hizo que el petróleo venezolano recorriera de manera gratuita el continente completo? Vayan al aeropuerto de Barbados, que lo construyó Chávez, hay una foto de Chávez. Mientras en Venezuela se caían los aeropuertos. ¿O es que le van a atribuir solamente a estos últimos años de chavismo la realidad de Venezuela? No, la crisis de Venezuela no comienza con las sanciones de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Chávez con el barril a $120? ¿Dónde está la plata del barril a $120 y una producción increíble de petróleo que teníamos en nuestro momento? Si Chávez hubiese estado vivo, la realidad hubiese sido exactamente la misma. O incluso peor, porque además la fuerza popular que tenía Chávez era superior a la de Maduro. Hubiese sido peor, porque hubiese sido más difícil ganar una elección. ¿Qué pasó con las misiones de Chávez? Si Chávez era tan bueno. ¿Qué pasó con las misiones de Chávez? ¿Dónde está Misión Robinson, Misión Riva? ¿Qué pasó con la plata de los venezolanos? $120. ¿Quién hizo esa estafa del CIMADI, del CICAT 1, CICAT 2, CICAT 3, CICAT 1000? Eso fue un desfalco populista. Pero ahora le echan la culpa al pueblo. Tengo entrevistas donde chavistas me han dicho que es que el tema de los dólares Cadivi fueron culpa de la gente que empezó a sacar los dólares y a raspar los cupos. Fueron culpa de la gente. Tú le achacas a la gente el fracaso económico de un país. La realidad económica de un país pasa de manera directa por su gobierno. Nosotros con $120 por barril y una producción entre las primeras del mundo no nos convertimos en una Dubái. No nos convertimos en una Kuwait. Nos dedicamos a hacer política populista. Y todo fracasó porque no lo hacen para trascender, lo hacen para tener votos. Si yo hubiese hecho una Misión Robinson para trascender, hoy Misión Robinson fuese imitada por todos los países del mundo. ¿O es que la gente no quería imitar los sistemas europeos y los sistemas americanos? Porque trascendieron. Lo que sí, no trascendieron en mejorar la situación del país, pero sí en comprarle la mente y la conciencia a muchos venezolanos. Claro, cumplieron su objetivo político. Ahora, eso es uno de los retos más complicados que va a tener el gobierno de transición que se viene para Venezuela, porque como tú le explicas a un país, o aparte de este país que viene acostumbrado a bolsas CLAP, de no pagar servicios, de vivir de un bono, ¿cómo tú le explicas? Es muy sencillo, no hay que explicar nada. No hay que explicar nada. Cuando ellos vayan al supermercado y puedan hacer el mercado con su sueldo, todo va a cambiar. Cuando ellos disfruten de los servicios públicos de manera eficiente, todo va a cambiar. Cuando la gente tenga empleos dignos y salarios dignos, todo va a cambiar. Yo no necesito explicarle nada a nadie. Ya basta de estar hablando tanto. Es más, yo no quiero un gobierno que hable con nadie. Yo quiero un gobierno que trabaje. Si el gobierno trabaja, la gente puede hacer el mercado. Con anaqueles llenos y con bolsillos llenos, como fue en algún momento. Entonces va a ser muy sencillo. ¿Tú crees que yo le tengo que explicar al que espera la bolsa CLAP mensualmente para poder comerse un frijol o un arroz con gusano o una harina con gusano? ¿Qué le tengo que explicar cuando él va a tener dinero para ir al mercado
un dinero que se va a ganar con su trabajo y con dignidad, y va a ir al mercado y va a poder comprar harina de buena calidad, leche de buena calidad, granos de buena calidad y proteínas de buena calidad, con el dinero que se gana con su trabajo, sin necesidad de andar comprando conciencias con bolsitas de comida podrida. Entonces, no hay nada que explicar. Lo que hay es que trabajar. Eso es lo que hay que hacer. Trabajar. Y desde acá estoy dispuesto a lo que sea. Número 1, hacer lo que esté en mis manos para que el 10 de enero se cumpla la norma, se respete la Constitución, se respete la democracia y se respete la voluntad del pueblo venezolano. Y posterior a eso, a construir desde donde esté, en el espacio donde esté, el país que quiero para mí y para mis hijos, y para mis nietos, y para el venezolano que tan mal la ha pasado durante tantos años. Yo sí estoy dispuesto a trabajar, sin necesidad de explicarle nada a nadie. Seguiré en mi trinchera de la educación, formando a los jóvenes universitarios, formando a los futuros profesionales, y desde allí hablaré de la historia real, porque también hay otro reto. Van a escribir la historia a su antojo. Van a escribir la historia a su antojo. Porque si algo tienen los revolucionarios, es capacidad de mentir con palabras hermosas y comprando a través del discurso. Entonces nosotros tenemos que revertir con una comunicación eficiente, de altura, lo que ellos van a hacer. Porque si ellos son peligrosos en el gobierno, como opositores son aún más peligrosos. Muchísimo más peligrosos. Un revolucionario como opositor es capaz de lo que sea. De lo que sea. Porque las guerrillas se han formado con revolucionarios de opositores. Entonces, así como tiene que haber un proceso de comunicación eficiente para revertir la retórica de ellos, tiene que haber un proceso de seguridad fuerte y una política de mano dura, muy dura. A mí en estos días me dijeron, pero está siendo radical. Nos gobernaron con radicalismo muchos años. Y yo no veo esto como una venganza. Yo veo esto como la necesidad de revertir la situación para después calmar las aguas. Pero yo no puedo llegar blando. No puedo llegar blando a un gobierno que gobernó con dureza y con maltrato durante 25 años. Y con esto no estoy hablando de una venganza. Estoy hablando de la necesidad de recuperar al país. Con mano blanda no lo vamos a hacer. Así que a esos políticos que andan de guabinosos intentando suavizar la situación, esto no es una situación suave. Esto es una situación dura y muy dura. Y con la misma dureza hay que revertirla. En todos los sentidos y en todos los espacios. Halim, gracias por acompañarnos. No sé si hay algo que se nos haya pasado por alto que quieras mencionar. Nada, que la libertad de expresión es al periodista lo que la leche materna es un bebé. ¿Sí? Es la vida. Es la vida. Y si usted no tiene libertad de expresión como periodista, no tiene vida. La censura es un cáncer y la autocensura es un cáncer con metástasis. Y si usted ya tiene metástasis, usted se va a morir. A esos periodistas que han intentado alargar su metástasis con autocensura, la historia les pasará factura. Yo estoy seguro de eso. Segurísimo. En Venezuela no hay democracia. En Venezuela hay persecución. En Venezuela hostigan al que dice la verdad. Pero tenemos una responsabilidad como periodistas. Es la carrera de los valientes. Que eso no sea solo una frase. Que eso sea una realidad. Sea valiente y diga la verdad. No se autocensure. Muchas veces, sí, el régimen tiene la culpa. Muchas veces el régimen tiene la culpa. Yo no digo lo contrario. Porque la censura es un proceso que viene desde los espacios de poder. Pero la autocensura es una decisión. ¿Sí? La libertad la coarta el régimen, pero la expresión la pones tú. Si te cierras la puerta, abre la ventana, y si te cierras las dos cosas, rompe el muro.